La película anime más taquillera de la historia. ¿Qué título tan grande? Bienvenidos a la review de Kimi no Na wa. Esta película es una historia del director Makoto Shinkai, famoso por obras como Kotonoha no Niwa o El Jardín de las Palabras, la cual personalmente es la única que había visto de él hasta esta, y otras como por ejemplo 5 centímetros por segundo. Y con todo este intro, avisados están de que habrá spoilers. Primero decir que por supuesto la película hace muchísimo tiempo que ya se estrenó en Japón y también en Estados Unidos. Y creo que otros países como por ejemplo España. Pero al ser una película anime que no me provocaba ninguna emoción en particular, me gustó descubrir que la traerían a mi cine. Tan es así que despertó en mí una curiosidad por saber qué la hacía tan especial, por qué todo el mundo estaba hablando de ella, por qué había tantos videos de gente hablando de ella cuando se estrenó, y por qué todo el mundo perdió la cabeza hablando de la gran obra maestra que era. Y al salir yo del cine, puedo decirles que sí, fue preciosa, como todo trabajo de Shinkai. Sí, me gustó bastante. Y sí, fue maravillosa. Pero me parece que la gente no debería usar títulos tan grandes como la mejor película anime de la historia, en mi opinión. Y como dije antes, lo primero que tengo que sacar de mi pecho es que la película es jodidamente preciosa. Audiovisualmente hablando, es un paraíso, tanto para los ojos como para los oídos, con esas canciones de piano tan suaves y esa cinematografía tan hermosa, esa fotografía de fondo de pantalla de donde lo pongas, donde lo pauses y pongas una captura, es preciosa. Y haber visto algo tan bonito en pantalla grande es una experiencia que me alegra haber tenido. Ahora, expliquemos un poco su sinopsis. Esta es una historia de dos chicos, una chica llamada Mitsuha, que vive en un pueblo rural con su abuela y su padre, y este es bastante estricto con ella. Viven en un hogar religioso y bastante conservador, y como podríamos imaginar, y como muchas otras chicas, ella anhela la vida de la ciudad, el ajetreo de la ciudad. Ella está aburrida en el pueblo, anhela vivir en una gran ciudad y tener un novio, tener una vida con más movimiento. Y por otro lado, tenemos a Taki, un chico de ciudad que vive en Tokio. Va a una gran escuela y tiene un empleo de medio tiempo. Pero dentro de la presentación de los personajes llega un momento en el que uno comienza a soñar con el otro, hasta que en una de estas ocasiones, al despertar, se dan cuenta de que pueden intercambiar sus cuerpos cada determinado tiempo. Y así empiezan una especie de comunicación entre ellos, dejándose notas, escribiendo diarios y viviendo la vida del otro de vez en cuando. Ahora, hasta este punto, al descubrir yo que los dos protagonistas eran capaces por alguna razón de cambiar de lugar, fue una gran sorpresa. Sinceramente no me lo esperaba que la película se fuera por ese camino, y me pareció un aspecto que la volvió mucho más interesante a partir de ahí para mí. Personalmente creo que este enfoque y esta forma de narrar la historia ha sido la más fantasiosa que le he visto a Shinkai hasta ahora, en comparación con otras donde no entran situaciones tan fuera de lo normal. Y me ha gustado, pues incluso hasta la primera mitad de la película, donde aún no se presenta, digamos, el problema principal de la trama, creo que Shinkai ha sabido contar la historia de una forma interesante. No impresionante, no magistral, pero sí muy interesante, personalmente. Haciendo que quiera saber, por ejemplo, el cómo se está comportando él en el cuerpo de ella y cómo se está comportando ella en el cuerpo de él. Cosas, digamos, normales. Y este es un punto que me interesa bastante en cuanto a cómo cuentan la historia, pues esta situación ya la hemos visto varias veces, si no es que muchas veces, en otros lugares, en historias, en películas más que nada, de este lado del mundo. Pero generalmente, si no es que todas, son comedias y tonterías por el estilo. Pero este film, por lo menos para mí, demuestra que puede hacerse una historia con una perspectiva más dramática hacia la vida de otra persona, y eso me encantó. El cómo percibe uno la vida del otro y cómo sobrelleva esa situación. Me gustó bastante esa parte. Ahora, el gran conflicto que se presenta en la trama principal también me pareció una sorpresa muy satisfactoria, pues meter algo tan grande como el impacto de un cometa en una historia como esta, la verdad es que escuchándolo de primera vez
no creo que pudieras asimilarlo adecuadamente. La gran sorpresa es que Shinkai ha hecho esto la parte crucial de la película, y no podría yo imaginarme una mejor forma, una mejor manera de hacerlo que en el cómo lo hizo él. Así como también descubrir en cierto momento que los protagonistas, Mitsuhara y Taki, estaban viviendo en épocas distintas. Eso me voló un poquito la cabeza y me gustó bastante, con esa especie de conexión espaciotemporal que al mismo tiempo para el espectador se convierte en algo bastante triste, por así decirlo, pues realmente no pueden verse el uno al otro. Y siendo yo un gran fan, por ejemplo, de Steins Gate y de las historias de viajes en el tiempo y todo esto en el ámbito del anime, no puedo más que aplaudirle a Shinkai por la forma tan limpia, nada confusa y sencilla en la que maneja las etapas de los dos protagonistas. Desde la pulsera de tela que le da Mitsuhara a Taki, hasta el gran evento que en ese momento fue y será el impacto del cometa. Respecto a la carga emocional o psicológica o el trauma al que por ejemplo Makoto nos tiene acostumbrados, y que en esta película no lo ha hecho, digamos, de esa forma en la que siempre lo tenemos tan claro, pues siendo como es, yo me imaginaba que Taki de ninguna manera iba a poder salvar a Mitsuhara del impacto, cosa que sucedió, la salva. Sí creo que ha querido vender bastante más su película, y los finales dramáticos, vamos a hablar claramente, a pesar de ser muy apreciados dentro de nuestra comunidad, de la comunidad del anime, a la mayoría del público en general no le gustan, y creo que ese ha sido un punto que Shinkai ha tomado en cuenta. Pienso que si el final hubiese sido distinto, la gente, las críticas y las reviews tendrían tonalidades muy diferentes respecto a su película y a su aceptación. Y para terminar, porque realmente no tengo demasiado que decir sobre la película más que me gustó y me gustó mucho, les recuerdo que yo no soy mucho de este tipo de historias, de esta temática, y fui al cine más con la idea de apoyar la distribución del anime de forma legal en mi país que con la emoción de ver una historia de amor o un drama de Makoto Shinkai. Es decir, la película no me parece el redescubrimiento de Alejandría como la mayoría de la gente lo ha dicho, pero sí la disfruté muchísimo y me alegra haberla ido a ver al cine. Tampoco tengo la urgencia de verle fallos solo porque sí, aunque quizás no me gustó tanto como El Jardín de las Palabras del mismo autor, donde la verdad casi no sentí nada durante 3/4 partes de la película, pero en su último acto esa película se arrancó todas las máscaras y me dejó con los codos en la mesa, las manos en la cara y lágrimas en los ojos, de verdad, bastante impactante en ese momento para mí. En fin, eso es lo que yo pienso básicamente de la película. Si ustedes ya fueron a verla, déjenme sus comentarios, sus opiniones. Y si la vieron en internet y la están proyectando a su ciudad, vayan a verla, de verdad, porque es la única forma que tenemos para decirle a los distribuidores y a los productores que nos interesan este tipo de contenidos. De verdad, porque es que mi sala estaba casi vacía. En fin, espero les haya gustado la review y nos vemos en el próximo video. Sayonara. いつか僕らが未来振り返る時にはいつも